Bueno, empezamos hace 11 años con el objetivo de ayudar a las pymes a conseguir financiación. En ese momento yo creo que no había nadie ni ninguna otra empresa en el mercado con una con voluntad de hacerlo de forma rigurosa y profesional, y nosotros nos pusimos un poco al frente haciendo camino en esta actividad. Después de aquí pues han ido apareciendo otros profesionales que también lo hacen bien, pero creo que hemos hecho un camino interesante y sobre todo sentimos la satisfacción de haber tenido la oportunidad de ayudar a más de 1.300 empresas hasta el día de hoy, y habiendo ayudado como digo, a muchas empresas en encontrar soluciones que no hubieran encontrado por su cuenta. Bueno, morosidad explícita yo creo que no hay tanta, porque nos encontramos que con un exceso de liquidez que han puesto encima de la mesa, pues principalmente los préstamos ICO, esto ha atenuado mucho las tensiones de liquidez que en condiciones normales y sin estos préstamos tendrían la mayoría de pymes a fecha de hoy. Por tanto, lo que debemos pensar es qué pasará cuando aflore esta morosidad, porque aquí va a llegar un momento que las empresas van a tener que empezar a devolver préstamos. Va a llegar un momento donde empresas se van a dar cuenta que esta pandemia ha cambiado su mercado, ha cambiado sus clientes y no tienen capacidad de adaptarse y por tanto van a perder viabilidad. Y cuando todo esto vaya pasando, sí que iremos recibiendo unas cuantas olas más, porque siempre hablamos de las olas del virus, pero también va a haber las olas que afectarán al sector empresarial. Y primero ha habido una bajada de actividad, muchas empresas han entrado en pérdidas, se han dado un montón de moratorias en muchos ámbitos a la hora de presentar concursos. Esto algún día se acabará y por tanto vendrá otra oleada de concursos de acreedores, le seguirá una oleada de morosidad. Iremos viendo, pero yo creo que en este momento la morosidad está un poco escondida debajo de esta liquidez de los préstamos. Bueno, la morosidad de la banca es normal que no aflore porque antes de la pandemia la banca tenía unas inversiones puestas en las pymes que una vez ha venido el coronavirus y las ha deteriorado estas inversiones y deberían haber incrementado morosidad, pues nos hemos encontrado que se ha inundado a las empresas de liquidez con los préstamos ICO, que no se ha empezado todavía en líneas generales periodos de amortización donde las empresas tienen que empezar a devolver el capital, sino que solo han ido pagando intereses y es normal que no haya morosidad porque solo han tenido que ir pagando los intereses, que es una pequeña fracción del importe total de la cuota de un préstamo. Bueno, en principio cuando se activaron los préstamos ICO, se activaron por unos plazos determinados de amortización con unos periodos de carencia y era en previsión a que acabaríamos con la pandemia en menos de un año. Cuando esto se ha visto que no era así, se ha decidido añadir un año más de carencia, se ha decidido alargar los periodos de amortización y ahora estamos en esta otra fase, ¿no? De que se han modulado de alguna forma los plazos de devolución de estos préstamos. Cuando llegue el próximo año habrá la parte mayoritaria de estos préstamos que sí que se deberían empezar a devolver el capital. Pero yo creo que lo que va a suceder es que si las empresas no pueden, o de aquellas que no puedan, se les va a poner fácil para que puedan incorporar otro año más de carencia y si hace falta alargar otro año el periodo de amortización. Debemos pensar que de los tres intervinientes de estos préstamos ICO, que son las empresas, el ICO, que es el Estado, y la banca, los tres tienen interés en demorar al máximo la devolución de estos préstamos. Por un lado, las empresas prefieren ir pagando solamente los intereses y no devolver todavía el capital, porque cuando empiecen a hacerlo, esto les va a mermar la liquidez y que les puede provocar dificultades que les haga perder viabilidad incluso. El ICO va a poner todas las facilidades del mundo. Una vez ya tiene los avales aprobados, ya le cuesta poco relativamente irlos prorrogando. Y la banca, que es donde quizá podríamos tener más dudas, también tiene interés en que a estos préstamos se les vaya añadiendo sine die años adicionales de carencia, puesto que en el caso de que la banca cobrara el capital de estos préstamos, que las empresas lo pagaran, tendría serias dificultades para conseguir encontrar en el mercado otras inversiones que para ellos fueran tan o más interesantes que estas por el binomio riesgo-rentabilidad que les supone. Entonces yo creo que aquí también la banca va a poner todas las facilidades para alargar al máximo la devolución de estos préstamos.
La banca es proactiva en la concesión, o ha sido proactiva en la concesión de estos préstamos a las empresas donde ella ya tenía una posición de inversión que se ha visto deteriorada con la irrupción del coronavirus, pero no ha sido proactiva pues, en empresas que, aunque fueran clientes suyos, no tuviera previamente una exposición, y menos ha sido proactiva en captación de clientes nuevos. De hecho, este es una de los grandes cambios que, aunque han pasado un poco desapercibidos, ha sucedido desde la irrupción del coronavirus en marzo de 2020. En general, la gran banca se ha abstenido de atender solicitudes de empresas que no fueran ya clientes suyos. Y esto es algo inaudito, esto no había pasado nunca. Es decir, hasta marzo de 2020, cuando una empresa necesitaba financiación, lo normal es que acudía a sus entidades financieras, y si sus entidades financieras no satisfacían plenamente sus necesidades de financiación, pues tenía la posibilidad de acudir a otros bancos, que cabe recordar que en España, más allá de los 6 grandes grupos bancarios, hay más de 40 entidades financieras o entidades bancarias. Entonces, las empresas tenían posibilidad de ir a otras entidades para buscar financiación, la que no le concedían sus bancos, y para diversificar sus fuentes de financiación. Pues desde marzo de 2020 todos los bancos han estado cerrados a estudiar concesión de financiación a empresas que no fueran clientes suyos, porque el objetivo que han perseguido es poner a salvaguarda, bajo el riesgo del Estado, pues el 80% de las inversiones que ya tenían en empresas, a través de la concesión de estos préstamos ICO. Bueno, pues tienen las alternativas, el resto de alternativas que tienen todas las empresas. Es decir, más allá de la banca, también hay otras entidades privadas que ofrecen financiación, llamémosle alternativa o como queramos, hay otras opciones, y también hay líneas de financiación pública, algunas de carácter autonómico, algunas de carácter estatal, y a esto hay que recurrir. Lo que pasa que a esto hay que recurrir en condiciones normales, cuando las cosas van normal o van bien. Cuando uno se da cuenta de cuando hay un cambio tan radical o dificultades tan grandes como las que entraña pues haber entrado en esta pandemia, hombre, no es el mejor escenario para empezar a pensar que hay que diversificar las fórmulas de financiación, para darse cuenta de que, ostras, no es bueno obtener toda la financiación de 1, 2 o 3 bancos, sino que hay otras opciones. Pero lamentablemente muchas veces los cambios uno los afronta cuando ya no hay más remedio, cuando ya ve las orejas del lobo, dice, hostia, esto no lo he hecho bien. Claro, no es el mejor momento, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, esta es una de las tendencias que ya se intuían antes de la pandemia, y que la pandemia va a hacer que se pongan más de manifiesto y a acelerar un cambio en este sentido. Igual que la pandemia pues, ha acelerado la digitalización, el teletrabajo, con los fondos europeos se van a fomentar pues, medidas que mejoren el medio ambiente o actuaciones en el ámbito empresarial en beneficio del medio ambiente. Esto ya se veía, pero ahora se va a acelerar. La pandemia también va a poner y está poniendo de manifiesto que la estructura de balance de la mayoría de pymes no es el adecuado, porque nos encontramos con una gran mayoría de pymes donde prácticamente la mayoría de su financiación proviene de deuda, y además esta deuda proviene siempre del sector bancario, cuando lo idóneo sería que no toda la financiación venga de deuda, sino que venga financiación también a base de recursos propios que aporten los socios en forma de ampliaciones de capital, y también que la deuda que tenga la empresa no venga toda por la vía bancaria, sino que venga una parte de organismos públicos, que venga de empresas extrabancarias. Entonces, ahora es cuando yo creo que esto se va a acelerar, porque muchas empresas se han visto que estaban extremadamente dependientes de la deuda y extremadamente dependientes de la banca, cuando realmente hay otras cosas allá afuera. Entonces, creo que es un cambio que se va a acelerar también con la pandemia. Sí, es una barrera cultural, claramente. Nos encontramos en que la financiación con deuda es una financiación que entraña poco compromiso para el empresario. Poco compromiso, que no es poco tampoco, pero es el compromiso de simplemente devolverlo. Me hacen un préstamo, tengo que devolverlo. Si en lugar de esta fórmula de financiación se exploran otras fórmulas como la incorporación de socios externos que invierten en la empresa, quizá no hay que devolverlo, si entra en forma de capital ya se irán pagando pues, dividendos o las fórmulas que se estimen, pero aquí el empresario tiene otro compromiso, que es el de transparencia,
con la gestión de la empresa, buenas prácticas o sistemas de management objetivos, que las decisiones se tomen de forma objetiva. Y aquí nos encontramos con que muchas pymes tienen un poco mezclada la actividad empresarial con el patrimonio o las actividades particulares del empresario, haciendo cargar a la empresa pues a lo mejor gastos que son particulares o movimiento de dinero, préstamos en un sentido o en otro, porque puede haber en doble sentido. Y claro, todo esto son decisiones o situaciones que no son amables para un inversor que venga de fuera, que lo que quiere es ver todo encima de la mesa, todo transparente, y que no accedería a determinadas prácticas, ¿no? Entonces, para el empresario que está allí, pues claro, esto también le supone una barrera, el compartir esto con un extraño que viene de fuera. Pero, insisto, va a haber muchas empresas que van a tener este dilema: o dejan entrar a un socio inversor que ponga dinero en la empresa y que obtenga la rentabilidad a base de unos dividendos futuros cuando se pueda, no una cuota mensual cada mes como es un préstamo, sino que la empresa le pague dividendos cuando se pueda, o bien que espere su rentabilidad a base de una plusvalía vendiendo su participación pues al cabo de 5, 6 o 7 años. Si no se explora esta vía, pues va a haber empresarios que van a llevar a la empresa a la inviabilidad. Es decir, va a dejar de ser viable porque hemos llegado a un punto donde hemos sufragado tantos gastos de la empresa durante estos meses con deuda que hay empresas que necesitarán un siglo para devolverlo. Y esto es inviable, no es posible. Bueno, nosotros lo que hacemos es el trabajo de forma profesional y conociendo al detalle todos los operadores que hay en el mercado. Nosotros conocemos qué opciones hay de obtener financiación en forma de deuda. Tenemos identificados a más de un centenar de operadores entre bancos, organismos públicos y empresas privadas extrabancarias, y lo que hacemos al final es poner encima de la mesa todas las opciones que hay y ayudar al empresario a escoger cuál es la mejor. Y ya está. Y, bueno, y hacer de forma profesional la gestión de aproximación a esa vía de financiación y hacer todos los pasos bien hechos. Porque de entrada un empresario que se dedica a una actividad determinada, lo que no tiene es el conocimiento de saber quiénes son todos los operadores que hay en el mercado que les pueden ayudar. Entonces nosotros ya, este papel ya es fundamental, es ser capaces de identificar, pues atendiendo a una empresa en concreto, a un sector de actividad donde desarrolla su actividad, a las necesidades concretas de esa empresa, a las garantías que se ofrece, a cómo va a repagar esa deuda, pues podemos saber pues dónde va a encajar mejor, y acompañamos al empresario, le ayudamos y asumimos todas las gestiones para conseguirlo. Entonces, a veces también nos pasa que nos vienen a pedir cosas, nos piden soluciones de financiación que no existen. Entonces, es muy interesante que el empresario recurra a profesionales, a quien sea, pero a profesionales que conozcan bien el mercado, porque si el empresario se plantea una solución de financiación que no existe, cuanto antes lo sepa mejor. Cuanto antes alguien le diga, oiga, esto que usted plantea, el mercado no lo ofrece, no hace falta que pierda ni un minuto más, porque muchas veces gastan una cantidad de energía y de ilusión que luego se convierte en frustración buscando la luna cuando no se puede conseguir la luna. Entonces, también hacemos este ejercicio de, en ocasiones, hacerlos tocar de pies en el suelo. Y esto yo creo que también lo agradecen, para no perder el tiempo. El tiempo es oro al final. Bueno, empresarios a veces que plantean que tienen, nos hemos encontrado casos, empresarios que sus asesores habituales les plantean que tienen que hacer un concurso de acreedores porque no pueden devolver la deuda. Y nos encontramos y nosotros somos capaces de buscarles soluciones de financiación que ayudan a tirar la empresa para adelante. Hemos tenido varios casos y además que no es que hayan pasado 3 días, sino que han pasado 7 u 8 años después de nuestra intervención y la empresa evidentemente no solo no presentó concurso de acreedores, sino que está creciendo y bueno, creciendo más que nunca. O sea, hay un montón de casos. Al final es simple lo que aportamos, es la posibilidad de llegar a todas las opciones que ofrece el mercado. Ya está. El empresario, el equipo directivo, evidentemente, si no se dedica profesionalmente a esto, que es lo normal, pues ve unas cuantas opciones. Pero es que nosotros vemos un poco más allá, vemos un espectro mucho más amplio. En las opciones que ve el equipo directivo, quizá no está la solución, pero quizá en el espectro que vemos nosotros sí que está la solución. Entonces lo vamos a buscar.
Es así de sencillo de explicar, es complicado de hacer, pero es que es así. Bueno, hemos visto cuáles son los sectores que han sido más afectados por la pandemia, que son todos aquellos que entrañan un contacto personal con personas que requieren de la interactuación entre personas, como la restauración, la hotelería. Estos son los más damnificados. De ahora en adelante ya veremos. También me cuesta pensar en sectores que todos vayan mal o que todos vayan bien, porque está lleno de sectores donde sectorialmente podríamos decir que es un sector malo, pero hay casos donde las cosas se hacen bien, empresas que lo hacen muy bien y triunfan, o sectores que parece que todos van bien y luego hay empresas que no lo hacen bien. Por tanto, al final, más que sectores, yo creo que lo que hay que afinar es la ejecución. Es decir, en sectores donde las cosas quizá no se han hecho históricamente bien o hay poco margen, si uno hace una ejecución impecable de su modelo de negocio, puede triunfar. Es así, ¿eh? Es así. Ya veremos a partir de ahora. Lo que sí que ha pasado es que los sectores más perjudicados por la pandemia han sido los que más se han endeudado y veremos qué pasa cuando vamos dejando atrás la crisis sanitaria, hasta qué punto aquellas empresas, que son las que han sido perjudicadas porque la interacción entre personas se ha visto limitada por normativa legal o necesariamente por la pandemia, veremos si se recupera. Porque aunque dejemos la crisis sanitaria atrás, es probable que en nuestras mentes continúen algunos recelos a mantener contactos presenciales en depende de qué ámbitos. Y esto puede hacer que empresas que antes de la pandemia tenían un volumen de facturación hasta aquí, pues que ahora se estabilice el volumen de facturación hasta aquí abajo y de ahí no pasen. Y además con un balance, con una deuda monumental. Iremos viendo cómo irán pasando varias cosas y que en función de cómo vayan cayendo, se vayan concretando algunas variables, iremos viendo cómo va tirando todo. Son empresas que, principalmente industriales, comerciales, son empresas que trabajan con lo que ellos, o que obtienen financiación de los que ellos consideran que son ya todos los bancos que existen en España, que normalmente son 5 o 6, dicen, no, yo ya obtengo financiación de todos los bancos. Y esto no es así, porque, como decimos, hay 6 o 7 grandes grupos bancarios, pero después hay un montón de entidades financieras y entidades bancarias de menor dimensión que hacen un muy buen trabajo. Entonces, acuden a nosotros cuando creen que ellos ya no pueden conseguir más financiación de lo que para ellos son todos los bancos, y acuden a nosotros y nosotros podemos conseguir financiación de unos cuantos bancos más, pero no solo de banca, sino que después podemos conseguirles financiación de organismos públicos en condiciones muy interesantes, podemos conseguirles también financiación en forma de subvenciones para determinados proyectos, podemos ayudarles a conseguir financiación también en forma de socios inversores, si son empresas que tienen la mente abierta y que están dispuestos a compartir la propiedad de la empresa. O sea, les ayudamos a llegar a sitios donde ellos ni tan solo habían parado a pensar. A ver, varias consideraciones en este sentido. Por un lado, estas subvenciones a fondo perdido del programa Next Generation van destinadas a proyectos de inversión, es decir, a financiar un porcentaje, que no sabemos si será bajo o será mayoritario, de inversiones. Esto quiere decir que de entrada no van a servir para aportar liquidez a las empresas, cuando muchas empresas lo que necesitarían es liquidez, dinero para ir operando con normalidad. Eso por un lado. 2, se les indica, es un poco como crítica, se les indica en qué tienen que invertir para poder gozar de estos recursos a fondo perdido. Cuando habrá algunas empresas que, primero, no necesitan invertir en estos ámbitos, que son el de la transformación digital y transición ecológica. Habrá muchas empresas que no necesitarán invertir en estos ámbitos. ¿Por qué? Pues quizás porque estas inversiones en estos ámbitos ya las hicieron antes de la pandemia. Y estas empresas durante la pandemia lo pueden haber pasado muy mal y lo necesiten una ayuda, pero a estas no se les va a dar ayuda precisamente porque hicieron bien los deberes justo antes. Esto por un lado. Y por otro lado, es un poco un poco difícil de entender que estos fondos vayan solo para hacer una inversión, un giro en un determinado sentido o en dos determinados sentidos, que es una transformación digital y transición ecológica, cuando puede haber muchas empresas que no necesiten esto.
porque esto no lo necesita todo el mundo, esto tenemos que darnos cuenta, esto de intentar inculcar que todas las empresas se tienen que digitalizar y todas tienen que transitar hacia un modelo más ecológico. ¿Por qué? Porque hay empresas que o ya lo habían hecho y por tanto no lo van a volver a hacer, o bien empresas que por su actividad esto no va con ellos. ¿Pero esto quiere decir que no las tengamos que ayudar si han sufrido por la pandemia? Yo creo que sí. Por otro lado, vamos a ser un poco más críticos. Se está poniendo de manifiesto que hay unas cuantas empresas grandes que están solicitando este tipo de ayudas, que son empresas que han estado en crisis durante décadas en España. Y en cambio las pymes, las que iban ya un poco mal antes de la pandemia, se les dice que no se le puede dar préstamos ICO porque, claro, ya iban mal antes. Pero en cambio ahora están haciendo solicitudes a la SEPI, empresas que en los medios de comunicación cada semana salían desde hace más de una década porque tenían necesidades de refinanciar la deuda y refinanciar y refinanciar. Y en cambio estas levantan la mano y se las escucha. Entonces aquí yo creo que hay un doble rasero de ayudar a las grandes y ayudar a las pequeñas. Y las pequeñas, además, son las que tienen más dificultades para acometer proyectos de inversión en este momento. Es decir, en un momento donde ya tienen mucho trabajo para mantenerse a flote, para mantener la empresa viva y operando con una cierta normalidad, se les exige para ayudarlas a que hagan inversiones en un determinado sentido. Entonces esto se me hace un poco difícil y creo que se les puede hacer difícil a ellas digerirlo.